Ahora vamos a utilizar la ecuación del gradiente de presión para determinar una nueva ecuación que va a servir como una ecuación general para describir el comportamiento de los fluidos en reposo. Tomemos de nuevo acá nuestro fluido y nuestro sistema de referencia. Hemos colocado el punto 1 a una altura Y1 que soporta evidentemente una presión 1. Luego el punto 2 a una altura 2 con una presión 2. El fluido tiene una densidad constante. Vean que estamos utilizando ahora las alturas. Por lo tanto, conviene utilizar el gradiente de presión de la siguiente forma, con el signo negativo. Recuerden que esto significa que la presión disminuye con la altura. Pasamos el diferencial de y a este lado a multiplicar para tener esta ecuación. Esta ecuación para determinar la presión nos obliga a realizar una integral. La integral que vamos a plantear va a comenzar del punto 1 al punto 2. Vamos a integrar cómo es la presión desde el punto 1 hasta el punto 2, desde la altura 1 hasta la altura 2. Si nos damos cuenta, el producto de densidad por gravedad, eso es constante, y también le damos el nombre del peso específico. La integral del lado izquierdo se resuelve fácilmente, que es nada más la presión que se evalúa entre los dos límites. Sacamos de la integral el producto de densidad por gravedad y nos queda una integral sencilla, que sería la integral de y. Resolvemos y dejamos indicado para los dos puntos límites a los cuales vamos a evaluar. Evaluamos cada una de las funciones que nos han quedado y aquí nos queda una diferencia de presiones entre el punto 2 y el punto 1 y una diferencia de alturas y2 menos y1. Introducimos el signo menos dentro de este paréntesis. Eso nos permite invertir los valores de las variables y1 y y2. Bien, esta es la ecuación que acabamos de obtener introduciendo el signo menos. Pasamos entonces la presión 1 al lado derecho de la ecuación y nos queda este resultado. Nos damos cuenta que la presión 2 es mayor que la presión 1. Tal como podemos observar acá, si la altura disminuye, la presión tiene que aumentar. Si la altura aumenta, la presión tiene que disminuir. De tal forma que la presión 2 debe ser mayor que la presión 1. Esta diferencia de alturas que nosotros vemos, y1 menos y2, como y1 es mayor que y2, nos va a representar simplemente esta altura h, que es la diferencia de alturas que hay entre el punto 1 y el punto 2. Bien, tomemos la ecuación que acabamos de deducir. Voy a colocar el fluido cuya densidad es constante. En la parte superior de este fluido, en la superficie, vamos a colocar el punto 1. El punto 1 va a tener una presión igual a lo que está por encima de ese fluido. Y lo que está por encima de ese fluido le vamos a llamar la presión atmosférica, que en breve vamos a explicar qué es. A esa altura, a ese nivel de referencia, el valor de y va a ser igual a 0. Voy a trabajar ahora con las profundidades. Sobre la superficie del fluido, ese será mi nivel de referencia y hacia abajo será positivo. Desde la superficie hacia abajo tenemos una profundidad h. Vamos a asignar a esta profundidad y1. A esa profundidad tendremos una presión 2, que simplemente le voy a llamar presión P. Si combinamos todos estos términos en la ecuación que deducimos, tenemos esta ecuación. La presión P es igual a una presión atmosférica más el producto de la densidad del fluido, la gravedad por la altura. A cada uno de estos términos le vamos a dar los siguientes nombres. Presión absoluta igual a presión atmosférica más presión manométrica.
Vamos a explicar cada uno de ellos. Lo que yo quiero que quede claro es que esta ecuación que tenemos como resultado se va a llamar ecuación fundamental de la hidrostática. La presión absoluta es la presión total que podemos considerar en cualquier lado o en cualquier punto del fluido donde yo quiera determinar el valor de la presión. Todo punto dentro del fluido va a soportar una presión absoluta, que es la combinación o es el efecto combinado de la presión atmosférica más una presión manométrica. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de una presión absoluta. Absoluta también en términos de que este valor siempre es positivo. Lo menos que podemos tener de presión absoluta será un valor de 0. Distingamos entonces tres tipos de presión. La primera es la presión atmosférica. Nuestro planeta Tierra está completamente rodeado de una inmensa masa de aire o una inmensa masa de gases, en su mayoría nitrógeno y oxígeno. El espesor que tiene la atmósfera es de varios miles de kilómetros. Vamos a imaginar nada más un espesor Y. Si imaginamos ahora una columna de aire que tenga una sección transversal de 1 metro cuadrado, toda esa columna de aire tendrá una altura equivalente al espesor total de la atmósfera, de tal manera que toda esta columna de fluido genera también un peso. El peso de esta columna recae sobre un área que hemos tomado, vale de 1 metro cuadrado. El resultado de esta fuerza, el peso de ese aire sobre esta área, evidentemente nos da una presión. Por lo tanto, la presión atmosférica es el peso del aire que recae sobre un área de 1 metro cuadrado. Aquí lo estamos definiendo. Es la presión que ejerce el peso del aire sobre la superficie de la Tierra, considerando una columna que tiene una sección transversal de 1 metro cuadrado. ¿A cuánto equivale esta presión? Equivale a 101.325 pascales. Y esto que vemos acá representa a nivel del mar. Significa entonces que a nivel del mar el valor de la presión atmosférica es 101.325 pascales, que lo podemos escribir como 1.013 por 10 a la 5 pascales. A esto también se le denomina una atmósfera. Ahora bien, se imaginarán lo intenso que es la magnitud de la presión atmosférica. Es una cantidad grande. Como consecuencia de esto también tenemos un peso enorme que recae sobre una superficie pequeña. Nuestros cuerpos están completamente adaptados a una presión de este tipo. Es por eso que nosotros somos capaces de soportarlo. Un cambio en la presión atmosférica podría ser muy sensible para nosotros, para nuestro organismo. Y es por eso que en el caso de los aviones comerciales, estos deben de establecer una presión en el interior, es decir, presurizar, para que el efecto de la presión se asemeje a la presión atmosférica, a la que existe a nivel del mar. El comportamiento de la presión atmosférica es como si fuese un fluido estático enorme. Si nosotros nos elevamos, si subimos, por ejemplo, si subimos a una montaña muy grande, muy elevada, la presión atmosférica tiende a disminuir. Hay menos capas de fluido y por lo tanto también hay menos cantidad de oxígeno que se pueda respirar. Por eso que en zonas donde la altura es demasiado elevada y si uno no está acostumbrado a estar en ese tipo de situaciones, el efecto se resiente en nuestro organismo. Vamos a tomar ahora nuestro depósito de fluido, que puede ser un estanque o puede ser un lago, y vamos a colocar una persona por acá que está nadando en la superficie de ese fluido. Evidentemente debe soportar una presión atmosférica porque está exactamente sobre la superficie del fluido, casi no hay masa de fluido o capas de fluido que estén por encima de él. Entonces podríamos decir que está soportando nada más el efecto de la presión atmosférica. Por otra parte, si tenemos acá un buzo que está a cierta profundidad desde la superficie,
él sí estaría soportando una presión 1, que es diferente a la presión atmosférica, y que de hecho, según la ecuación fundamental de la hidrostática, esa presión debe ser mayor que la presión atmosférica. Esa persona está sumergida a una profundidad h. Establezcamos entonces diferencias entre tres tipos de presiones: la presión atmosférica, absoluta y manométrica. En este sistema de ejes coordinados, el eje Y me va a representar la presión y el eje X simplemente lo voy a colocar, pero no lo voy a utilizar, solo es un nivel de referencia. Lo mínimo que podemos tener de presión va a ser un valor de 0. Estamos hablando de una presión absoluta. Por encima de la referencia, con un valor que consideramos constante, aunque la presión atmosférica puede alterarse por la temperatura, por el efecto climático, etc., vamos a imaginar que es constante el nivel del mar y está representado ahí. A cierta altura tenemos una magnitud constante de presión atmosférica. Por encima de la presión atmosférica, a todos los valores que sean superiores a la presión atmosférica les decimos presiones manométricas. Es por eso que el buzo que observamos en la figura tiene una presión excedente o una presión que sobrepasa al valor de la presión atmosférica. En cuanto sobrepasa a la presión atmosférica, la sobrepasa en el producto densidad, gravedad, altura. Ese es el excedente. Si sumamos la presión atmosférica más la presión manométrica, tenemos entonces la presión total que soporta el buzo a esa profundidad. ¿Qué pasará con la persona que está nadando en la superficie? Esa persona soporta una presión absoluta que solamente corresponde a la presión atmosférica, porque no hay otro fluido encima de él. Si fuera posible que en este estanque, que probablemente esté hecho de agua, ¿verdad?, que esté lleno de agua, si fuera posible que colocáramos una cantidad grande de aceite para formar una capa, digamos de 1 metro de espesor, el buzo estaría soportando entonces dos presiones manométricas, la debida al aceite y la debida al agua, de tal forma que su presión absoluta sería la presión atmosférica más esas dos presiones manométricas. Por otra parte, hay presiones que se miden por debajo de la presión atmosférica. Por ejemplo, el caso de las presiones de vacío. Las presiones de vacío o presión de succión son presiones que están por debajo de mi referencia. La referencia está siendo la presión atmosférica. Un poco menor que eso, entonces hablamos de presiones de vacío, que generalmente se expresan con un signo negativo. Si sumamos ahora la presión atmosférica más la presión manométrica negativa, entonces tenemos una presión absoluta menor. Sigue siendo una presión total, porque se expresa como la suma de la presión atmosférica más ese incremento o decremento de la presión. Aquí tenemos dos ejemplos para más o menos distinguir entre una presión manométrica y una presión de vacío. La presión manométrica la podríamos observar cuando estamos inflando una llanta. El aire dentro de la llanta hace una fuerza en todas direcciones de ese contenedor, empujando de adentro hacia afuera, que se equilibra con la presión que hay afuera, que sería la presión atmosférica. Para que una llanta esté inflada, debemos incrementar su valor de presión, es decir, si está desinflada, su valor es la presión atmosférica, pero cuando la llenamos de aire, ese valor comienza a incrementar. Ese incremento me representa la presión manométrica. Venimos y medimos con un manómetro, por ejemplo, una medida de 32 libras sobre pulgadas cuadradas. Eso es un PSI, que también es una unidad para medir la presión. Eso nos está indicando que en 32 libras sobre pulgadas cuadradas se está excediendo el valor de la presión atmosférica. En PSI la presión atmosférica tiene un valor aproximado de 14.7 PSI. Por otra parte, una presión de vacío sucede cuando nosotros extraemos del depósito el aire que está contenido.
o el gas que está contenido en ese recipiente. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando extraemos el aire, ya no se hace una presión de adentro hacia afuera, que se equilibra con la presión atmosférica, sino que al extraerlo, esa presión va disminuyendo y por lo tanto va disminuyendo la fuerza que se está haciendo sobre el contenedor por la parte interna y la presión atmosférica comienza a vencer a la presión interna, de tal forma que el depósito, la única opción que tiene es ceder. Y entonces sucede lo que vemos en esta figura, ¿verdad? En esta figura de acá. Tenemos un contenedor donde se le extrae aire y por efecto de que la presión de afuera es mucho mayor, ese contenedor se contrae. Tenemos acá entonces una forma de distinguirlo. La presión manométrica la vamos a considerar como las presiones arriba de la presión atmosférica y la presión de vacío como las presiones abajo de la presión atmosférica.